si luego se va viniendo alguien más, porque ya se no, vaya uniendo. va a empezar a gustar. ¿Vale? Sí. No, hay que darme un minutillo también antes de la clase. Vamos a Sí. vamos a orar. Tú mismo, Ricardo, por favor. Sí, claro. Bueno, Padre, te doy las gracias por este día, Señor. Te doy las gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, así lo sentimos, Señor. Y bueno, en el día de hoy queremos aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Queremos tener más conocimiento, Señor. Porque sabemos que en tu palabra, Señor, pues hay libertad y hay verdad, Señor, y hay... Tu verdad, Señor, es el único camino, la verdad y la vida, como dice la palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos abra nuestros corazones, Señor, y podamos aprender de tu verdad. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar diciendo, como ya sabéis, vamos a hablar de Samuel. Entonces, él fue, evidentemente, el último de los líderes de Israel, justamente antes de que el pueblo de Israel llegase a tener un rey. Fue, por tanto, también el último de los jueces. Y no solamente eso, un gran profeta, sacerdote y además un gran consejero, porque él estuvo, evidentemente, un momento. Sí, ahí no. ¿Y en la carpeta amarilla? No. Bueno, subo arriba de Disculpa, no. Eso es el móvil. Disculpa, que estaba ahí Laura con... Viene a cargar con todas las cosas. Siéntate donde... Vale. Bueno, no os preocupéis por los apuntes. A ver, escuchadme bien. No os preocupéis por los apuntes porque luego después en el chat de televisión los dejo. ¿Vale? Entonces, simplemente escuchad y ya está. Como decía, vamos a hablar de Saúl. Yo tengo que tener algunas cosas porque tú no sabes quién es, ¿no? Pero vamos a hablar sobre este personaje que en la Biblia hay dos libros dedicados a él. Está Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y ya simplemente por eso nos habla de la relevancia, de la importancia de este libro. Yo estaba diciendo que él fue el último de los líderes de Israel antes de que tuvieran un rey. Fue un juez, ahora veremos qué es eso. Fue profeta, fue sacerdote y además un gran consejero real, porque él vivió durante el reinado del rey Saúl, también vivió después de haber ungido al rey David, aunque murió antes de que David llegase a ser rey, ¿no? Pero él fue un buen consejero. Él nació en una época en la que Israel, evidentemente, no tenía un liderazgo fuerte. O sea, José había muerto y lo que estaba pasando es que después de la muerte de Josué, Israel estaba experimentando muchísimas crisis espirituales. Entonces, este tiempo es conocido como el tiempo de los jueces. Ya hemos dicho que él fue el último de los jueces, que se caracterizaba por un hecho fundamental, ¿no? Que la palabra de Dios lo menciona, jueces 17 y 16, dice, en aquellos tiempos no había rey en Israel, ¿no? Y se repite esa frase. Y luego dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, esta frase no está muy bien traducida del hebreo y realmente dice, si la traduciésemos bien, dice, cada uno hacía lo que le parecía recto o justo. Claro, no hace falta que diga que lo que me parezca recto a mí no es necesariamente lo que le va a parecer recto al que está al lado o al que está más allá. Entonces, este era un tiempo, como precisamente por eso, que provocó muchas crisis. ¿Qué pasaba en este tiempo?
Bueno, pues el libro de los jueces lo resume así en el capítulo 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, esto después de la muerte de Josué, ¿no?, ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor. Y no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Qué enemigos eran estos que venían a robar las cosechas, a llevarse la comida, a llevarse el ganado? ¿Alguien me lo sabe decir? Pues pudiera ser a lo mejor los malefitas o... Los filisteos. filisteos. En este tiempo eran los filisteos, que para que entendamos era el pueblo que vivía aquí, en la franja costera. Es donde está la guerra, ¿no? Donde está Gaza, efectivamente, ahí. Eso todo viene de ahí. De ahí, Sí. efectivamente. Pues ahí, en esa zona, en la franja costera de Israel, era donde vivían los filisteos. Bueno, y continúa la palabra diciendo, dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Porque claro, por todas estas cosas que estaban haciendo, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. Y Jehová, ahora viene. Está en Jueces 2, Sí, ¿no? esto está en Jueces 2. Y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los que adoraron, se apartaron del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. O sea, este juez dirigía al pueblo en el nombre de Dios, no había un gobernante como tal, no había una estructura de Estado como tal, como ocurre cuando en el reino, y entonces el juez era el dirigente, el juez era el representante de Dios, y el juez obedecía lo que Dios decía, ¿vale? Y transmitía al pueblo la voluntad de Dios. Eso era la función del juez. ¿Qué era el gobierno? Una teocracia. No era una monarquía, era una teocracia. Dice, más acontecía que cuando al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, más que sus padres. O sea, este ciclo se repitió muchas veces, porque hay como 18 o 20 jueces, ¿no? Así que, siguiendo a los dioses ajenos para servirlos e inclinarse. Entonces, en este tiempo, sin reyes, pues como he dicho, era Dios quien gobernaba a Israel y el juez era el portador. Entonces, ¿qué es lo que era Samuel? Un juez. ¿Qué es lo que era Samuel? El portavoz de la voluntad de Dios. Además, era sacerdote. En este tiempo tan especial, el tiempo de los jueces, fue cuando él nace. Y nace de una forma milagrosa. También. En esto se parece a quién. Sí, es porque era Penina, efectivamente. Su madre era Ana, era una mujer estéril, y su nacimiento fue el resultado de un milagro en respuesta a las oraciones de su madre. Ella sufría porque su esposo, el Cana, tenía dos mujeres. Tenía Ana y tenía Penina. Penina tenía hijos. ¿Qué es lo que hacía Penina? En aquel tiempo tener hijos era una honra y no tener hijos era una deshonra. Entonces, ¿qué es lo que hacía Penina? Fustigarla. Hacerse las pasas canutas, ¿no? A la mujer siempre le estaba restregando por la cara que no tenía hijos. Dice, y dice así en Primera de Samuel, y buscando Primera de Samuel, capítulo 1, ya por ahí vamos leyendo por algunos versículos. Dice, y su rival, o sea, Penina, la otra mujer del Cana, su marido, dice, enojándola y la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y entonces, en un acto, digamos, de desesperación, ella fue a Silo, porque en Silo, en esta ciudad, estaba el tabernáculo. ¿Recordáis? No había templo todavía, ¿no? Y fue al tabernáculo. Y allí empezó esta mujer a orar
pero a orar de una manera tan profunda, ¿no?, que se derramó delante de Dios. Y en su oración hizo una promesa. Una promesa. ¿Qué promesa hizo? Pues, a ver, alguien que lea 1 Samuel 1:11. Sí, 1:11. Sí. No, Te hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso de que no pasará navaja sobre su cabeza es un nazareo, Como Sansón. como Sansón. Persona Nazareo. dedicada, ¿no? Había dos clases, muy breve, porque este no es el tema, ¿no? Había dos clases de nazareo. Eran hombres dedicados completamente a Dios. Y lo había de forma permanente, con carácter nazareato permanente y con nazareato temporal. Lo de nazareato permanente eran porque ya habían nacido designados por Dios para ser nazareos. Este es el caso de Samuel, es el caso también de Sansón, es el caso también de, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Justamente. Entonces Dios escuchó la oración de Ana, le concedió un hijo y lo llama Samuel. ¿Y por qué lo llama Samuel? Porque significa pedido a Dios. Eso es lo que significa su nombre. Cuando una mujer desea un hijo y Dios se lo concede, pues qué mejor nombre que ese, ¿no? Le puso. ¿Vale? Y dice el versículo 20, a ver, del capítulo 1, léelo. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso el nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí a Jehová. Claro, se lo dio. Así que después de que Samuel fue destetado, esto no lo vamos a leer para ir corriendo un poco, Ana cumplió su promesa y lo llevó al templo para dedicarlo a Dios, para que sea servicio de Dios, y se lo entregó a quien era el sumo sacerdote en ese tiempo, que era Elí. Se lo entrega. Bien, ¿qué aprendemos aquí? Ya simplemente por esto. Pues este evento, que acabamos de decir, ya nos está demostrando la fidelidad de Dios. Porque desde su milagroso nacimiento, uno ve, ya empieza a ver una de las características que sobresalen en la vida de Samuel. Que es que la importancia de la oración y la entrega total a Dios. Entonces su madre oró fervientemente por un hijo y cuando Dios se lo concedió, ella cumple su promesa, lo lleva, lo dedica al Señor. Y esto también nos habla de una cosa importante: la importancia siempre de honrar a Dios en nuestra vida y cumplir con aquello que prometemos. Porque nuestra palabra para Dios es santa y sagrada. Y ojo con lo que decimos por esta boca. Bien. En todo este contexto, él ya crece, era ya un mozalbete, vamos a ir corriendo, y ocurre el siguiente gran episodio de su vida. Porque el primero fue el nacimiento, el segundo gran episodio de su vida es el llamamiento, cuando Dios le llama. Entonces, él estaba en el tabernáculo, en Silo, estaba allí sirviendo, se le había dado unas vestiduras, se le había dado, ¿no? Y estaba ya ayudando, ¿no?, en los servicios religiosos a él. Estaba, digamos, aprendiendo el oficio sacerdotal. Bien, entonces, en ese contexto ocurre lo siguiente. Capítulo 3, versículo 1. ¿Alguien que lo lea? Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión confirmada. Esto es una cosa muy importante. Porque, claro, estamos en el contexto de los jueces, recordamos todo lo que había pasado y alguna cosa que vamos a leer ahora después, un poquito más adelante. Entonces, vamos a decirlo así, ¿no? Según cómo iban las cosas, pues Dios andaba un poquillo enfadado. Enfadado. Pues dice que la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo. Entonces, una noche, mientras que él estaba durmiendo,
Dios lo llama. Y él oye su voz. Samuel, Samuel. Pero no le decía esta voz quién era, que le estaba llamando. Esto se repitió 3 veces. Una, 2 veces. Y claro, cada vez que pasaba esto, se levantaba, iba a Elí y le preguntaba, ¿qué quieres? Y decía, yo no te llamaba, no te he dicho nada. Pasa la segunda vez, vuelve a Elí y le dice, ¿qué quieres? Y él dice, no, yo no te he llamado ni te he dicho nada. Y ya ocurre la tercera vez, no, la segunda vez, entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba hablando al niño y le ordenó a Samuel lo siguiente. Versículo 7 y hasta el 9. Venga, alguien que lo vea. ¿Y Samuel? No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿y para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Bien. Así que, después de recibir las instrucciones, ¿no? lo que Elí explica, porque Elí ya estaba entendiendo que era Dios quien le estaba llamando, él va, se acuesta, ¿no? Y si vamos al versículo 10, este lo leo yo, dice, y vino Jehová y se paró y lo llamó como otras veces. Samuel, Samuel. Y él dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces, en ese momento, donde él ya está entendiendo que Dios le habla, ahí le revela Dios algo con respecto a Elí y a sus hijos. Elí tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Finees. Ambos hijos eran también sacerdotes, pero eran Unas perlas. sí, unas buenas perlas. Eran corruptos. Se quedaban con las ofrendas del templo para sus gastos personales. Eran como el señor ávaros. Se gastaban el dinero en señoritas de compañía. En señoritas de compañía. Y todo eso a las puertas del templo, todo eso a las puertas del tabernáculo, y era público y notorio y conocido de todo el mundo. Elí, que era su padre, que era el sumo sacerdote, a lo más que llegó fue a decirle, hijos míos, esto que hacéis no está bien. Pero, ¿entendéis? No les paró los pies. Entonces Dios se enfada y ocurre lo siguiente. Venga, vamos a leer el 12 al 14. Del 12 al 14. El 3 del 12 al 14. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad de él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Dicho de otra manera, que ese pecado no se lo perdona. No se lo perdona. Ya está, esto para entenderlo. Dios castigó a Ofni y Finees, murieron, ¿no? Y bueno, entonces, aquí el tema está, Dios le llama. Y fíjate, cuando le llama, lo primero que Dios le comunica no es precisamente una cosa agradable. Porque esa cosa, de decirle, entendémoslo bien, un chaval de 14, 15, 16 años, no sé, esta edad podría tener en este momento, de decirle a su jefe, ¿estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Su jefe, esta noticia. Como ya os podéis imaginar, ¿quién iría y le diría a su jefe, tus hijos son A, B, C, E, Y Claro, era muy joven. Entonces lo que cabe aquí ver es, ya empieza a verse una de las características de la vida de Saúl. Da su primer paso de fe, ¿no? Diciéndole a Elí todo el mensaje, ¿no?
aunque era una mala noticia para él y su familia. Dice el capítulo 10, el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. Y aquí se muestra la obediencia. Si hay algo que tenemos que hablar de la vida de Josué, es la obediencia. Porque vamos a ver, no le oculta nada, no le suaviza la cosa, no le da jabón a su jefe para prepararlo para la noticia, para que fuese, digamos, más fácil de asimilar. Entonces él no tuvo temor, esto hay que entenderlo, y obedeció a pesar de todo. Y esta no va a ser la primera vez, esto lo va a hacer muchas otras veces, incluso aun cuando lo que Dios le comunica no le gusta. Bien. Entonces, este evento marcó el comienzo de su ministerio profético. Porque Dios hablaba, ¿no? Y hemos dicho que también era profeta. Y la Biblia dice de él lo siguiente: el Señor estaba con Samuel y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. ¿Sabes lo que eso significa? Que obedeció a Dios en todo. Le gustase o no le gustase. Y ya vamos a ver ahora un poco más adelante que hay un momento donde pasa cierto evento y a él no le gusta nada. Aún así, y en contra de su voluntad, acata lo que Dios le dice. Bien. Entonces el llamado de Samuel nos enseña algo importante, que tenemos que estar preparados, primera cosa, para escuchar la voz de Dios, que no es poca cosa. Y otra cosa mucho más importante, ¿de qué sirve escuchar lo que Dios te diga si no estás dispuesto a obedecer? Bien, y aquí voy a contar una anécdota sucedida no hará ni un mes. No diré con qué persona, porque esto no. Tengo enfrente mía a cierto hermano. Cojo la Biblia por delante. Le leo 2 Tesalonicenses. Y dice ahí, capítulo 2, versículo 7, a mí no me acuerdo, pero dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Y le digo, ¿tú ves lo que dice la Biblia aquí? ¿Ves lo que dice aquí? Dice, si no trabaja y deje de entrometerse en los asuntos de los demás. Bien, se me echa al suelo, se me pone de rodillas, levanta, abre los brazos, Señor, muéstrame si tú quieres que yo trabaje. A ver, ¿qué espera? Que Dios te manda un telegrama, certificado, acuse de recibo, se presenta ya en persona y te diga, oye, trabaja. La Biblia es bastante clara. No, escúchame, y si en ese momento se abre una puerta o se cae una luz o una señal que se dice, Señor, ven aquí y dímelo en persona. Sí. A ver, si nosotros decimos y creemos, y si nosotros decimos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Dios te lo está diciendo. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que te resta a nosotros? Obedecer. Ya está. No hay más. Obedecer. Y si no obedece, pues bueno, pues ya está. Está claro que tú, esa persona, pues no está dispuesta. Pero esto, no pensáis que este hermano, esto pasa muchas veces en la vida cuando le pone a la gente la palabra de Dios por delante y... Bueno, entonces esto te dice que ya desde una edad muy temprana, estamos diciendo que tiene 14 o 15 años, era un chavalito cuando esto pasa, era ya un hombre que de verdad era obediente a la palabra de Dios. Como hemos dicho, también era un juez. Y este era un tiempo con todos los problemas que hemos leído. ¿Le tocó a él lidiar con estos problemas? Pues ya os podéis imaginar, por supuesto que sí. Que también tuvo que lidiar con los problemas que había con todo el pueblo, ¿no? Vamos a leer 1
Samuel 7, versículo del 3 al 6. Alguien que lo lea, por favor. ¿Habló Samuel a toda la casa de Israel? Vale. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitáis los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Vale. Juzgó en Mizpah, porque él, ahora vemos ahí, él vivía en Ramá, pero ciudad vecina. ¿Dónde está Mizpah? Vecina. Pues aquí no, en estos mapas no está. Por allá no está. No está. No, aquí, en este mapa no está. Pero bueno, mira, lo buscaré, lo pondré y meteré el mapa aquí, ¿vale? No te preocupes. Luego, como os daré los apuntes, ahí lo vaya a localizar. Aquí es una cosa importante, ¿no? Pero había este problema de la idolatría, lo que hemos leído al principio, y él tuvo también que batallar con este problema, ¿no? Entonces, durante el tiempo que él gobernó, hubo un resurgimiento espiritual. Se arrepintieron, ¿no? Dice ahí derramaron agua. Derramaron agua es un ritual que se hacía para demostrar arrepentimiento, ¿no? Como derramarse delante de Dios, pues derramaron agua. Esto mismo. Y entonces guió al pueblo como juez a una renovación espiritual, y esto culminó, fijaros bien, en una victoria, porque hemos leído aquí que todo el problema que tenían era siempre con los filisteos, ¿no? Con los filisteos. Bueno, pues un poquito más abajo, hemos leído hasta el 6, vamos a leer desde el 7 hasta el 11. ¿Alguien que lo lea, por favor? Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hasta el 11. Sí. Los hijos de Israel salieron de Mizpah, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-Car. Vale. Una de las consecuencias de todo esto que había pasado y del arrepentimiento, primero que estaban en Mizpah reunidos, ¿no? Esto lo aprovecharon los filisteos para atacarles. Ahí, sin embargo, esa trampa, ¿no?, que pretendían hacer los filisteos contra ellos, se volvió contra ellos, ¿no? Y al final vencieron a los filisteos. Entonces, esto les trajo una gran victoria. Y durante todo el tiempo, a partir de aquí, en que Samuel fue el juez, se acabaron los filisteos. No hubo más problemas con ellos. Ahí. Entonces, esto también nos deja una enseñanza. Porque esto no solamente son verdades históricas, también hay verdades espirituales. La verdadera victoria y la verdadera seguridad llegan siempre
plenamente en Dios. Porque ahí es cuando Dios puede bendecir. Pero mientras que hay rebeldía, o no quiero, o tengo reserva, esto no pasa, ¿no? Sin embargo, esto pasó. Entonces, Samuel vino a demostrar que el arrepentimiento también requiere acciones concretas, abandonar los ídolos, restaurar, ¿no? Y restaurar la verdadera adoración. El verdadero arrepentimiento no es darse golpes en el pecho. El verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo que está mal. ¿Entiendes? Eso es el verdadero arrepentimiento. Y este es siempre el primer paso hacia la restauración de la comunión con Dios. Porque en Isaías 59, ¿qué es lo que dice ahí? Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y yo. Y han hecho volver mi rostro para no oír. O sea, mientras que hay situaciones de pecado, ¿qué es lo que ocurre con Dios? Se corta el teléfono, la línea telefónica. Y a partir de ahí, vamos a decirlo así, cada uno es responsable de sus actos y sus propias consecuencias que nos traen hacia nuestra propia vida. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios prospere nuestra vida, queremos tener seguridad, queremos tener paz. Pues entonces, la única manera de hacerlo es me entrego completamente a Dios sin reserva y obedezco. ¿Vale? Bueno, dice que esto es, llamó al arrepentimiento, fue juez de Israel. Y en el versículo 15, fijaros lo que dice, que él estuvo gobernando durante todos estos años, ¿no? Durante todos estos años, hasta casi que fue viejo. Dice, y juzgó Samuel que todo el tiempo eso que vivió, Sí, 15, 7:15, todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-Etel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, que era la ciudad donde él vivía, porque allí estaba su casa, y juzgaba y edificó un altar. Todos estos lugares estaban aquí en Judá. Yo que no sé dónde está Mizpa. Hay varias ciudades a lo largo de no solamente un lugar de donde se hace pato. Bueno, no os preocupéis, yo ahora voy a poner el mapa, os dejaré un mapa con todas estas, donde estaban todas estas ciudades. Están ahí en Judá. Bueno, entonces, como ya he dicho, no solamente que fue sacerdote y todas estas cosas, a él le tocó gobernar al pueblo que estaba en una decadencia moral y espiritual, y lo guió hacia una renovación espiritual, ¿vale? Hasta que ya llegó el rey. Porque lo proclamaba el pueblo. Sí, y Samuel era la voz de Dios, hay que entenderlo esto, ¿no? Sí. Él no era él, era la voz de Dios Sí. frente al pueblo, que lo llamó al arrepentimiento, ¿no? Y a vivir una vida santa, y lo logró. Luego el tema se tuerce con sus hijos, ya lo veremos más adelante. Pero no, lo veremos más adelante, no, lo vamos a ver ahora, porque eso tiene lugar como consecuencia, y eso dio lugar como consecuencia a que se tuviera que ungir al primer rey, o sea, sin nombrar al primer rey que fue Saúl. Y este fue también un momento histórico, ¿no?, en toda la vida del pueblo de Israel, porque hasta entonces Israel, por un periodo largo de tiempo, 200, 300 años, estuvo gobernado por jueces, ¿no? Y Dios mismo era el rey supremo, para que entendamos, así era como funcionaban las cosas. Sin embargo, llegó un demográfico en que el pueblo le pide a Samuel que les diese un rey porque querían ser como las demás naciones. Pero esto ocurrió por un hecho fundamental. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 hasta el 6. Venga, alguien que lo lea. Aconteció. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel.
y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces de Beerseba. En Beerseba. Pero ya. Sí. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijera: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Bien. Dios le concedió eso. Bien. Mira, Le dijo que evidentemente aquí pasan varias cosas. Es curioso cómo él fue a parar con Elí y los hijos de Elí resultaron ser unos corruptos. Y es curioso cómo la historia de este gran hombre de Dios se repite con sus propios hijos. Los pone, él ya era viejo, les deja responsabilidades, los pone como jueces para que gobiernen, diriman los asuntos, los pleitos y todas las cosas que había entre la gente de Israel. No había juzgados como hoy día, iban allí y él tenía que pronunciarse. Esto es así o esto es asado, ¿no? Así era como funcionaban las cosas. ¿Qué pasa? Se había hecho viejo y entonces le dejó la responsabilidad a sus hijos. ¿Y sus hijos qué hacían? Pues, ¿no? Ponían la mano, se dejaron sobornar. ¿No? Entonces, claro, prevaricaban, lo que hoy se dice, ¿no? Prevaricar, que es dictar sentencia injusta a sabiendas de que está dando una sentencia injusta. Y cometían cohecho también. Tú suelta. Bueno, pues todas esas cosas. Entonces, como podéis ver, no todo es positivo en la vida de un hombre de Dios. Hay hechos que lo engrandecen, y en la vida de él hubo muchos hechos que lo engrandecieron, pero este no. Porque lo mismo que él no supo cortar este tema, quitarles a sus hijos las responsabilidades y ponerlos en su sitio. ¿Entendéis? Qué pena, ¿no? Porque él había visto ya la consecuencia, cuando él era joven, vio la consecuencia de la vida de los hijos de Elí. Bien. No supo actuar. Y no supo. A mí me gustaría también decir una cosa con respecto a esto, porque no toda la culpa es de Elí. O sea, aquí hay una zona como de claroscuro, sombra y luces, porque evidentemente yo creo que él educó a sus hijos, los educaría bien. Y yo me imagino que también el sacerdote Elí haría lo propio con sus propios hijos, no en embargo, eran sacerdotes. Entonces ellos tuvieron que recibir la influencia desde sus padres y ver a sus padres en el templo y que era gente amorosa de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando un hijo tiene ya 18, 20 años y ya llega un momento en que empieza a decidir por él? Cuando somos adultos tomamos nuestra decisión, cuando nuestros padres no hayan educado. Pues ahí ya si el hijo decide andar por malos caminos, pues ahí puede hacer el padre. Pues llorar, porque yo creo que no te cabe otra. Que no te cabe otra. Le puedes aconsejar, le puedes decir. Bien es verdad que en el momento que a él le hubiesen llegado las noticias de lo que a sus hijos le estaban sucediendo, como le sucedió al sacerdote Elí, tenía que haberlo cortado claro, porque él era el responsable delante de él. Y tenía que haberlo cortado. Y no lo hizo. Esta es la parte mala. Quizás porque eran sus hijos. Claro, le dolía. Quizás porque eran sus hijos. Claro. ¿Me entiendes? Pero eso a Dios no le importa. Eso a Dios no le importa. ¿Me entiendes? Porque hay una cosa clara, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el profeta Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si sus hijos estaban pecando, su obligación era haberlos apartado del ministerio y haberlos hecho responsables de sus pecados. No lo hizo. Entonces, eso dio lugar, como hemos leído
pensamiento de sus hijos. Es lo que dio lugar a que el pueblo de Israel pidiera un rey. ¿Os dais cuenta? Porque si esto no hubiese pasado, la gente seguiría contenta con los jueces, con este tiempo. Pero esto fue lo que motivó, ¿no?, que el pueblo descontento viniese y pidiese un rey. Dice, y Samuel dice, pero no agradó a Samuel esta palabra, la hemos leído, ¿no?, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y entonces dice que Samuel oró a Jehová. Bien, pues bien, aquí vemos otro ejemplo, clarísimo ejemplo, donde él no está contento por esto que ha sucedido. No estaría contento con la causa con sus hijos y tampoco estaba contento que el pueblo viniera pidiendo un rey. Un rey. Pero mira lo que Dios le dice en el versículo 7. ¿Alguien que lo lea? Capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Recordemos que este tiempo era una teocracia. Dios gobernaba y el portavoz de Dios era el juez. Ahora, al pedir un rey, no queremos... Claro, la no queremos, voluntad de Dios no. Ya no queremos. Queremos un rey que nos gobierne. Entonces, adelante pasa. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué otro dice? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Dice, ¿y qué le dice? Oye la voz del pueblo. ¿Le gustaba a él esta idea? No le gustaba en absoluto, porque sabía que iba en contra de la voluntad de Dios. No le gustaba. Aún así, fielmente, aunque no le gustara, obedeció la voz de Dios una vez más. ¿No? Entonces, Saúl, de la tribu de Benjamín, fue elegido para ser el primer rey. ¿Por qué? Porque era un hombre de impresionante estatura, de buena apariencia, que agradaba a los ojos de la gente verlo. Samuel lo ungió en secreto, derramó aceite sobre su cabeza y lo declaró rey. Capítulo 10, versículo 1. ¿Alguien lo lee, por favor? El día 1, Marci. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite y derramó sobre la cabeza, lo besó y le dijo, ¿hasta dónde para Hasta el 10, hasta el 1, vamos. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Pues ahí lo unge en secreto y luego después, si seguimos leyendo la historia, en Mizpa, ¿no?, se le proclama públicamente rey. Y este evento marca el inicio de otro periodo. Se acabaron los jueces y comienza el periodo de la monarquía o el periodo de los reyes de Israel, que también, en líneas generales, fue un periodo de decadencia porque lo que era un solo reino acabó dividido en dos. Judá e Israel se dividió. Hubo una pelea interna y acabaron divididos. Judá al final fue llevado, Israel fue llevado al cautiverio por Asiria. Y 100 años después, 110, 120 años después, el reino de Judá fue llevado al cautiverio por Nabucodonosor, por Babilonia. O sea, la cosa acabó fatal. Esto también ya te dice una cosa, lo que mal empieza, pues mal acaba. Pues mal acaba, ¿no? Bueno, entonces aquí hemos visto ya cómo él vuelve a obedecer lo que Dios le dice, oye al pueblo, aunque eso no le guste. ¿Y qué pasa con Saúl? Bueno, ese es el otro gran hito, ¿no? Después del nombramiento de Saúl como rey, ahora viene el rechazo de Saúl. Este también fue un momento de un gran impacto, ya os podéis imaginar, para el propio rey como para el propio profeta Samuel, porque se había, entre comillas, encariñado con este hombre, ¿no? Pero para él, a pesar de la relación personal que tuviese con Saúl, lo primero era obedecer. Esto va a estar por encima de la amistad que yo pueda tener con él.
Entonces Saúl cometió dos graves errores durante su reinado. Dios le dice, bueno, vas a ir contra los amalecitas y vas a luchar contra ellos. Y entonces vas a ir a la batalla y vas a luchar contra Agag. Dice, yo lo voy a leer. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 en adelante. Primero, va a ir a la batalla contra él. Y estaba esperando que viniese Samuel, ¿no? Para consultar si iba a tener la victoria y bendijese a las tropas y todo aquello. Y entonces, como Samuel se tardó, él hizo lo siguiente. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmac, me dije, ahora contenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. O sea, tú hasta sin pensar las cosas, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora pues, aunque Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe para su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué es lo que hizo él? Para que lo entendamos. Se puso en el lugar de Samuel y ejerció de sacerdote. Y los sacerdotes tienen que ser ungidos por Dios y nombrados por Dios. Y esto se pasó la autoridad de Dios por él. Dios no se lo perdone. ¿Así? Vale. Pues tu reino hubiese sido confirmado, pero porque has hecho esto, tu reino. Y Dios se va a buscar a otro. ¿A quién se buscó? Al rey. Pero también cometió un segundo error, no contento con este. Dice, ahora vas a ir a la batalla, ¿no? Vas a ir a la batalla. Y era Amelec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a las vacas, a las ovejas, a los camellos y a los asnos. O sea, tú vas a ir allí y vas a acabar con todo. Y no te puedes quedar con nada. Con nada. Todo esto era para que tú lo entiendas, porque todo esto contra Amelec. Porque cuando Israel salió de Egipto, iba a la tierra prometida, Israel vino por detrás, los amalecitas vinieron por la retaguardia, atacando a las mujeres, a los niños, ¿no? Y dijo Dios, yo me vengaré de esto. Y cuando él llegó a ser rey, dijo, tú vas a ser quien va a vengar lo que pasó aquel día. ¿No? ¿Qué pasa? Dice, todo lo que es de este pueblo es maldito para mí. Dijo, es anatema. Esto no se toca. ¿Qué hizo? Le perdonó la vida al rey. Encontró vacas. Cuando yo les dice, ¿qué es eso? ¿Qué son esos mugidos que se oyen? Se reservó el mejor ganado, se reservó las vacas. Le perdonó la vida al rey. Se quedó con la pasta y se quedó con los mejores vestidos. Y con los mejores vestidos. ¿Vale? ¿Por qué? Y todo luego cuando el otro le dice, ¿y todo esto por qué? No, para ofrecerlo a Jehová en sacrificio. Interés. ¿Para qué se quedaban con el rey y le perdonaban la vida a un rey? Para pedir dinero después por su rescate. Entre otras cosas. ¿No? Entonces Samuel le responde de esta manera. Y otra vez más sale aquí la obediencia a la palabra de Dios. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como quien se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. O sea, ¿te das cuenta? Siempre la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, debido a esta desobediencia, Samuel anunció que Dios lo había rechazado como rey, transfiriendo el reino a alguien mejor que él, que en este caso sería David. Entonces, como tú te puedes ver, una vez más se resalta la obediencia a Dios.
y las graves consecuencias que la desobediencia trae para nuestra vida. ¿Queda eso claro? Bien. Y ahora viene la unción del rey David. Uf. Venga, corro. Entonces, es la hora. Venga, vamos, en 2 minutos acabo. Bueno, entonces, él ungió al rey David. Dice que tiene que buscarse un rey. Ahí sucede otro hecho donde metió la pata. Por eso no lo quiero dejar sin mencionar. Él tiene que ir a la casa de Isaí y le presentan a todos los hijos. Y cuando ve al primero de ellos, que es Elías, que era un tierrón enorme, grande, fortote, fornido, era dijo, ciertamente aquí está el ungido de Jehová. Y entonces Dios le dice, no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto fue con el primero, luego vino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y ninguno era. Dice, bueno, ¿y dónde? ¿Tiene algo que Jehová? Dice, sí, estáis cuidando a la oveja, pues tráelo. Y cuando viene este que era un chaval de 15 años, imberbe, dice, este es. ¿no? Entonces, este es quizás el segundo error, aparte de sus hijos, ¿no? ¿Qué? Algo que un cristiano nunca debe hacer, que es las corazonadas. A mí me parece, esto es lo mejor, no. ¿Qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Entiendes? Entonces, eso es otra de las cosas importantes que resalta. Y finalmente, bueno, él fue consejero e intercesor, y entonces todo este tiempo estuvo siempre aconsejando tanto a David como a Saúl, y dice aquí en el capítulo 6, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, y antes os instruiré en el camino bueno y recto, porque este era su deber y lo que Dios esperaba de él como juez, sacerdote y profeta. Y nunca, es verdad, incumplió con esto. Siempre estuvo ahí al pie de la letra. Finalmente, y con esto acabo, dice, murió Samuel, se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Entonces fue enterrado en su ciudad natal y todo Israel lo lamentó grandemente. ¿Por qué? Pues porque fue un grandísimo gobernante y un grandísimo hombre de Dios. ¿Vale? Y esto tuvo un gran impacto. Entonces su vida nos enseña la importancia de permanecer fieles hasta el final, cumpliendo con integridad el mandato de Dios hasta el día de nuestra muerte. Amén. Punto final. 2 minutos, lo que has dicho, 2 minutos, rasca la mano. Vale, oramos y despedimos.